En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística, esta misa capitular de las 9 de la mañana, en donde todos los sacerdotes que trabajamos aquí en la Basílica concelebramos y cada uno tiene alguna de las intenciones que ustedes o que se han mandado decir en este santuario. Recibimos a la peregrinación número 17 del grupo Alegría de Vivir, Gimnasia Terapéutica. En esta Santa Misa pedimos por ustedes, por sus intenciones, por sus familias, por su trabajo, y qué bueno que así como se esfuerzan por tener una salud física, también lo hagan por tener una salud espiritual. Y es que venir aquí a la Basílica en peregrinación a visitar a María de Guadalupe siempre nos ayuda nuestra vida espiritual, porque ella nos conduce hacia Jesucristo, quien es nuestro Salvador, el que nos da la plena salud interior. En esta Santa Misa también le agradecemos a Dios por los 51 años de ordenación sacerdotal de Monseñor Daniel Nolasco, que fue profesor del seminario y fue vicario episcopal en esta arquidiócesis de México. Que el Señor lo siga sosteniendo y siga dando esos frutos que ha dado a lo largo de su ministerio. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, por tu inefable misericordia has querido agregar a tu iglesia muchos pueblos de América por medio del beato Junípero Serra. Concédenos por su intercesión que nuestros corazones estén unidos a ti en la caridad, de tal manera que podamos llevar ante los hombres siempre y en todas partes la imagen de tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones.
ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiesta la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo, en la asamblea litúrgica alábenlo, en su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel en su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren pasar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más indigno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías de ciegos, que enseñan que jurar en el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo el que está sobre de él. Quien jura por el templo, jura por él y por todo aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentado. Comenzamos la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, que es el primer texto, cronológicamente hablando, del Nuevo Testamento, escrito hacia el año 50 de nuestra era. Y en el saludo, Pablo asocia a Silvano y Timoteo como coautores de la carta, y es que en sus cartas Pablo demuestra en qué gran medida su misión se debe no solo a él, sino sobre todo al trabajo de colaboradores desconocidos, a menudo nativos de las distintas comunidades. El trabajo evangelizador siempre debe de ser en equipo, como Jesús enseñó, y no una tarea meramente personal sin comunión con los pastores, o sea, los obispos. Siempre es un trabajo comunitario. Y lo primero que San Pablo escribe es su agradecimiento a Dios por la comunidad, y luego manifiesta su cercanía a los cristianos de Tesalónica diciendo: los tenemos presentes en nuestras oraciones. Así él manifiesta su corazón de pastor que está afectivamente ligado a la comunidad. Esta comunidad estaba formada por recién convertidos, era una época en que estaba iniciando el cristianismo, pero estos recién convertidos ya viven las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Por eso San Pablo les dice: recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo. Estas tres virtudes siempre van unidas y deben manifestarse en la vida de cada uno. La fe, que es la aceptación de lo que Dios ha revelado a través de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque confiamos en Él, sabemos que Él no nos engaña. La esperanza, porque creemos que lo que Jesús nos prometió se cumplirá. Y la caridad,
que así como Jesús amó plenamente al Padre y a las personas a quienes encontraba en su camino, así también nosotros debemos hacerlo. San Pablo al mismo tiempo hace alusión al compromiso, interés y constancia que marcaban la vida de esta nueva comunidad cristiana. Pero esta vida cristiana no era el resultado de un logro humano, sino de la gracia divina. Solo era posible porque los conversos tesalonicenses habían sido escogidos por Dios. Tenemos aquí una afirmación de la absoluta gratuidad de la salvación que San Pablo repetirá en varios pasajes de sus cartas. La fe es un regalo de Dios que no se debe a nuestros méritos. Y la fe es inicio y raíz de la justificación, o sea, de ese paso de ser pecadores a ser justificados por Jesucristo. Pero para este llamado de los cristianos de Tesalónica, Dios se sirvió de dos cosas: la proclamación del Evangelio y la acogida de esta predicación. Por eso en otro lugar San Pablo dirá que la fe viene de la predicación. Esta es fundamental para que las personas acepten a Jesús. Aunque también San Pablo señala que la efectividad de esa predicación no solo se debe a las palabras, sino a la fuerza del Espíritu Santo, que hace que nosotros podamos producir los frutos de vida eterna. Y no solamente es la predicación, sino la acogida del Evangelio. Los tesalonicenses, al acoger la palabra de Dios, se convierten en imitadores de Jesús y en misioneros. ¿Y por qué? Porque esa experiencia de fe que tenían los tesalonicenses repercute en otras comunidades. Por eso les dice, su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en otras partes. Y los de esas otras comunidades hablaban no solo de cómo los tesalonicenses acogieron a los evangelizadores, sino también de cómo abandonaron los ídolos muertos para servir al Dios vivo. Ojalá que estos textos nos motiven a vivir nuestra fe en comunidad, porque la fe cristiana es esencialmente comunitaria, no es individualista. Si no fuera una fe comunitaria, Jesús no hubiera fundado una iglesia. Hoy celebramos también a uno de los más grandes misioneros que han pisado América, Fray Junípero Serra. Él nació en la villa de Petra, en la isla de Mallorca, en el año 1713 y murió en Monterrey, California, en 1784. De familia humilde, su madre le enseñará los primeros rudimentos de la fe. Entra como franciscano, se forma en el convento de Petra y luego en el de Palma de Mallorca. Destacará como magnífico estudiante, doctorándose en teología y obteniendo una cátedra en la Universidad de Palma de Mallorca, lo que en ese tiempo se hacía siempre por concurso. O sea, era a través de un concurso que se llegaba a una cátedra en una universidad. Todo esto le proporcionó a Fray Junípero fama de insigne orador, pero lo que realmente atraía a Junípero era la ajetreada vida misional, por lo que pide dispensa para ir a América, lo que verá cumplido en 1749.
entró en el Colegio Apostólico de San Fernando de México, donde está la iglesia de San Fernando en el centro. Ahí entra el 1 de enero de 1750 y en estos colegios residían y se formaban también los misioneros que iban a las distintas misiones donde todavía no se había predicado el Evangelio. 6 meses después de estar en el Colegio de San Fernando, lo envían a las misiones de la Sierra Gorda en Querétaro, en Jalpan. En esa sierra vivían los indígenas de la nación Pame, que todavía eran paganos, y él se aplicó rápidamente a aprender aquella lengua, para lo cual fue su maestro un indígena mexicano que se había criado entre los Pames. Tradujo en el idioma Pame las oraciones y el texto de la doctrina cristiana, y así empezó a rezar con los indígenas en su propia lengua, y estos empezaron a confesarse en su lengua con él y a comulgar. En los 9 años que duró su estancia en estas misiones de la Sierra Gorda, obtuvo copioso fruto espiritual y dejó construido una buena iglesia de mampostería en Jalpan. Se preocupó también del bienestar material de los indígenas, fomentando la agricultura y la ganadería, así como la industria textil y otras labores entre las mujeres. Fue luego destinado a la conquista espiritual de los indios apaches en Texas, pero muchas dificultades retrasaron el establecimiento de la misión. Hubo matanza de misioneros ahí por parte de los indígenas, por lo que Fray Junípero no pudo ir allá. Y pasó 8 años en el Colegio de San Fernando, dedicándose a la predicación en la Ciudad de México y a ir a misiones populares en distintos pueblos, o sea, 8 años. Esta arquidiócesis se vio bendecida por ese trabajo misionero de él. En 1767 fueron expulsados los jesuitas de todos los dominios del rey de España, una medida realmente injusta, y entonces encomendaron a Fray Junípero que estuviera al frente de las misiones de la Baja California, que habían sido de los jesuitas. Fue allá y al poco tiempo el visitador José de Gálvez le mandó decir que pasara a la Alta California y que las misiones de la Baja California fueran los franciscanos sustituidos por los dominicos. Y entonces empezó una tarea extraordinaria en la Alta California. La primera misión que fundó fue la de San Diego, donde ahora es la ciudad de San Diego, y fundó varias misiones desde San Diego hasta San Francisco. Y así como en la Sierra Gorda, no solamente procuró la salvación y la evangelización de los indígenas, sino que también procuró su bienestar material. Él tenía que recorrer varios caminos, largos trayectos, y lo hacía teniendo una herida en el pie, una llaga que le molestaba enormemente. Tuvo también que sufrir la desgracia del ataque a la misión de San Diego, cuando fue destruida por los indígenas y mataron a algunos misioneros. En fin, fue un hombre extraordinario. En el Capitolio en Washington hay una sala donde están 2 estatuas por cada estado de la Unión Americana, 2 estatuas de personajes ilustres, de personajes importantes. Y está la estatua de Fray Junípero Serra, que la dio el estado de California. Es el único eclesiástico que está su estatua
ahí, por la trascendencia que tuvo este hombre en la evangelización de California. Ojalá que aprendamos de él y tengamos esa entrega a comunicar a Jesús a los demás, como él la tuvo. Se ponen de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, con insistencia al Señor y pidámosle que escuche nuestras oraciones. Digamos con fe: te rogamos, Señor. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro obispo, el cardenal Norberto, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan al mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que en nuestra jornada el Señor nos guíe en nuestros pasos por caminos de paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor por las intenciones de los peregrinos de la peregrinación 17 de Grupo Alegría de Vivir, Gimnasia Terapéutica. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por Monseñor Daniel Nolasco, que cumple 51 años de sacerdote, para que el Señor lo siga bendiciendo en su ministerio, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas, concede tu ayuda para todos aquellos por los que hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor nuestro
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bendice, Señor, los dones que te presentamos en honor del beato Junípero Serra, para que quienes vamos a participar de ellos por la comunión alcancemos el perdón de nuestras culpas y la abundancia de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad del beato Junípero Serra, para fortalecerla con el ejemplo de su vida, instruirla con la predicación de su palabra y protegerla con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el beato Junípero Serra y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, sus obispos auxiliares, Monseñor Enrique Gleni, rector de este santuario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como verdaderos hermanos nos damos un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Solo
Oremos. Que el sacramento que hemos recibido al celebrar gozosos la fiesta del Beato Junípero Serra reanime nuestras fuerzas para que, ejemplo suyo, tengamos el valor de ser apóstoles por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y a bendecir a los niños pequeños, luego bendigo los objetos religiosos que ustedes traen, como rosarios, medallas, escapularios, imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, sus veladoras. Y luego bendigo a todos ustedes que han participado en esta Eucaristía. Bendice, Dios de la vida, a estos niños que son tu imagen personal y concédeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe crecer en salud, alegría y amor. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Por su trabajo, y qué bueno que así como se esfuerzan por tener una salud física, también lo hagan por tener una salud espiritual. Y es que venir aquí a la Basílica en peregrinación a visitar a María de Guadalupe siempre nos ayuda nuestra vida espiritual, porque ella nos conduce hacia Jesucristo, quien es nuestro Salvador, el que nos da la plena salud interior. En esta Santa Misa también le agradecemos a Dios por los 51 años de ordenación sacerdotal de Monseñor Daniel Nolasco, que fue profesor del seminario y fue vicario episcopal en esta arquidiócesis de México. Que el Señor lo siga sosteniendo y siga dando esos frutos que ha dado a lo largo de su ministerio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística, esta misa capitular de las 9 de la mañana, en donde todos los sacerdotes que trabajamos aquí en la Basílica concelebramos, y cada uno tiene alguna de las intenciones que ustedes que se han mandado decir en este santuario. Recibimos a la peregrinación número 17 del grupo Alegría de Vivir, Gimnasia Terapéutica. En esta Santa Misa pedimos por ustedes, por sus intenciones, por sus familias.
Oremos. Oh Dios, por tu inefable misericordia has querido agregar a tu iglesia muchos pueblos de América por medio del beato Junípero Serra. Concédenos por su intercesión que nuestros corazones estén unidos a ti en la caridad, de tal manera que podamos llevar ante los hombres siempre y en todas partes la imagen de tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.